Good morning, my brothers and sisters. So, tagigaton si brother Marcos. Si brother Marcos, no? Si brother Marcos tagikan naton araya bira. Porque man, tapi di gracias. Kay kondo ya liga si kanaton aquí. Si brother abe con ustedes stage 4 cancer, no? Oh, takaga Sangre. así suena brother, takaga sangre. Cayó sangre, manada la Ella parte del torneo. el día que sangre, pensaba yo, más moría yo. Pero por favor de Dios, si Guri incita como Dale, viene aquí, Guria, de mga bisino niya, Guria. Kung nila sila po por tayo de sintaw. ahora casi Pero kung nila bueno, kanya sila, kayo buenamente te dorme. kami kanila, onde tayo Gracias, onde tayo Dios, kay ang tabi akila po. buenamente ahora casi ti. So, kaya si brother, kadali katong bira ni kadali tapi di gracias kau keman. Kay berto takag nasali si sangre media balde. No? Daw cerca daw yan na. Hindi lang una vez, muchas veces cae sangre. Na, takag sangre banada beses siya. Pero por favor del Diyos, no? Ay maya mamaya volve kay stage 4 cancer. Pero ahora taki kadali testimonya kay no ay imposible kung nandiyaton sa inyo Jesucristo. And then hospital, may mga cosas puede hacer kaya conmigo opera na. Hindi man daw conforme man hindi conforme opera. Abi na manda lang hospital por di conmigo kay quiere man daw yung opera, quiere que opera niyo opera. So, pwede kita gracias con Diyos kay ansina el poder del Diyos. No hay imposible con Él. Con Él no hay stage 4 cancer, no hay cosa cancer. Que con el dato Señor Jesucristo, no hay enfermedad, hindi le kaya cura. Kay Él es el poderoso Dios de todo. ¿No? Por eso no perde esperanza con el Señor. Hace alto de tu creencia con Él, no perde esperanza. Again, no? Tapi Dios gracias con el dato hermano si Marcos, porque bueno, kay Él con anda así que bien maluya que ben puklain. No, ni tormento para caminar, pero ahora ya habla para librar virei oret que para darle gracias con Dios y testimonia kay iyo normal ya, no hay más sangre de caga. So gracias again, this is your brother Noel, que te habla con ustedes todo. Quien takre ko na dato Señor Jesucristo, hindi ka natin ay diha. Again, God bless us all for my 27K followers, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na afuera del mga ordinasyon, kaya talama humigo through via messenger. Again, this is your brother Noel. God bless us all. Bye-bye. Brother, bye-bye kanina. Bye-bye. And God bless. Todo. Okay. Kasi hindi lang aki.